No me gusta cuando me miran más de 3 segundos. En ese tiempo, la mirada deja de ser atenta y se convierte en juicio. Y ya estoy cansada de ser algo que se evalúa. Por eso, suelo evitar el contacto visual, como se evita un abrigo extendido que no se quiere tomar. La gente lo nota rara vez, pero yo, siempre. Cuando lo vi por primera vez, eso no ocurrió. No miraba. De hecho, no miraba a nadie. Estaba parado junto a una pared en el pasillo técnico del ayuntamiento, largo, estrecho, con lámparas que parpadeaban como si intentaran romperse el pulso. Tenía una postura en la que no había defensa, pero tampoco apertura. Simplemente estaba ahí, con los brazos caídos, los dedos ligeramente sueltos, no relajados, sino precisos, como quien acaba de soltar algo. En mis manos tenía una carpeta con documentos, 5 copias del informe técnico sobre el estado del cableado antiguo en el ala este. 2 pisos en proceso de renovación, firmas de ingenieros, actas sobre filtraciones en las conexiones comunales, fotos con manchas en el techo y fechas de cuando aparecieron. Todo seco, claro, pero moralmente pesado, porque llevamos cargándolo desde mayo. Y ya es octubre. Le tendí la carpeta. Él la tomó sin mirarme. Es del Departamento de Infraestructura. El cableado está húmedo en los pisos 12 y 14, dije. Lo sé. 2 apartamentos ya están sin luz. ¿Se lo informaron? No. Pero no es nuestro primer día aquí. Pasó una hoja. La leyó en silencio, sin seguirla con el dedo. Luego cerró la carpeta, pero no me la devolvió. Si nadie tiene prisa, todo funciona mejor, dijo, como si en voz alta sopesara un pensamiento que llevaba tiempo dentro. Me quedé inmóvil. No porque no lo entendiera, lo entendí muy bien. Simplemente no estaba acostumbrada a que alguien lo dijera así, sin ironía ni queja, sino como un hecho. Si nadie decide, todo se oxida, respondí. Giró levemente la cabeza, me miró de abajo hacia arriba. Sin desafío. Como se mira a alguien a quien se nota por primera vez, no por su apariencia, sino por su forma de pensar. También es cierto, dijo. La gente no alcanza entre el hay que y el en un rato. Por eso tenemos filtraciones, asintió. No las tuberías. Todo. Ambos encogimos los hombros. No como quien se rinde, sino como quien no tiene nada que demostrar. Simplemente, ya ves, sin continuación. Me llamaron desde el final del pasillo. Un hombre con chaleco, salpicado de yeso, me señaló con un gesto, allí alguien más espera. Me fui, sin prisa, pero tampoco despacio. A mis espaldas, el susurro del papel, al cerrarse la carpeta. Él no me miró al irme, y yo no miré atrás. Pero ya en las escaleras noté que, por alguna razón, no tenía prisa. Y que la forma en que dijo, todo funciona mejor, no sonó como una frase de ánimo, sino como la conclusión de alguien que sabe con certeza, la prisa es un pegamento que no pega. Esa fue la primera conversación. Y se quedó en mí como una inhalación profunda en una habitación donde, de repente, se hizo silencio. La lluvia había empezado en la noche. De esas que no suenan fuerte, sino que susurran, como una estufa vieja. No la notas de inmediato, pero se mete en todo, en los hombros, en las piernas, en la columna. Parece que el mundo se volvió húmedo ayer, y simplemente no le da tiempo de secarse. Salí de casa sin un propósito claro. Había una revisión técnica en 2 apartamentos del 7º piso, pero no había nadie, o no quisieron abrir. Una mujer miró por la mirilla, no abrió, y al minuto se oyó la televisión. Estándar. En el edificio olía a aceite quemado y cartón mojado. Volví al patio. En mi bolso tenía un termo. Pequeño, viejo, de la vida anterior. No planeaba llevarlo, solo por la mañana eché café y, en lugar de una taza, lo lancé allí. Tal vez inconscientemente, ya sabía algo. Él estaba junto al almacén. Con el hombro sujetaba la puerta, que el viento intentaba abrir del todo una y otra vez. La chaqueta, sin capucha, se oscurecía por las costuras. El pelo mojado, pegado. En una mano sostenía un trapo retorcido. Estaba quieto. Como alguien que no espera a nadie, pero tampoco se va. ¿Desayunaste? Pregunté. No se sorprendió.
Guardó silencio unos segundos, luego. Los huevos estaban fríos. Pero los pies, calientes. Así que es suficiente. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado desde ayer. No amable, no distante. Solo la voz común de alguien que está acostumbrado a comenzar la mañana sin palabras. Saqué el termo. Me acerqué, lo tendí. Café. Sin azúcar. Lo tomó. Con cuidado. Como si no fuera un termo, sino algo vivo. Con canela. Olió. Un poco. Para que no sea tan amargo. Tomó un sorbo. No sonrió, pero las comisuras de su boca se movieron ligeramente, como una reacción leve que no necesita ser controlada. Puso el termo en el alféizar, junto a la entrada. Bueno, dijo. No caliente. Pero bueno. Me senté en una caja. Estaba bajo el tejadito, vieja, cubierta con plástico, parecía contener herramientas. Crujió bajo mi peso, pero no se rompió. Al lado, el agua goteaba del techo, lentamente, rítmica. Con cada gota, se hacía un poco más silencioso. Él seguía de pie. ¿Cómo va el día? Pregunté. Hoy, un poco mejor. ¿Qué exactamente? Todo. Lo miré. No de frente, de perfil. Su rostro estaba cansado, pero no roto. Bajo los ojos, sombras, como después de una pelea o una mala noche. Y al mismo tiempo, como si ya hubiera visto algo peor y no se hubiera asustado. ¿Siempre estás aquí? Cuando hace falta. ¿Y cuando no hace falta? También ando por aquí. Guardamos silencio. En el aire olía a metal mojado, polvo y madera. En días así, el tiempo se ralentiza, y hasta la respiración parece más profunda que de costumbre. Ese silencio se instaló dentro de mí, no llenando, sino equilibrando. Como si alguien sujetara un cuenco que estaba inclinándose y simplemente no dejara que se volcara. Él sacó una cinta métrica y un destornillador viejo del almacén, los metió en su bolso. No se despidió, no explicó. Pero cuando me levanté, me devolvió el termo y dijo: mañana va a llover otra vez. Entonces haré doble. Y nos separamos. Sin promesas, sin significados. Pero con una clara sensación de calor por dentro. Al día siguiente no llovía, pero aún olía a la lluvia de ayer. Ese estado en el que el asfalto ya está gris, pero la tierra debajo sigue blanda. Salí más temprano, sin el termo, parecía que el gesto de ayer aún no se había disipado. Y no había que apurarse con el segundo. En la parada estaba tranquilo. Yo repasaba mentalmente la lista: inspección en la calle Rivadavia, apartamento en el sexto, cableado viejo, grifo roto. Luego miré en el reflejo del vidrio de la puerta cuando llegó el autobús, y lo vi de inmediato. Cerca de la puerta trasera, con la misma chaqueta. Cuando subí, ya miraba por la ventana. Me paré cerca. Y él dijo, sin volverse: ¿hoy sin café? Hoy ya está templado, respondí. También es verdad. El autobús arrancó bruscamente, y me aferré instintivamente a lo más cercano, su hombro. No con fuerza. Pero como uno se aferra a algo que sabe que resistirá. Él no se movió, no se sobresaltó. Solo giró un poco la cabeza. Tienes fuerza. Me lo han dicho. Y también, seguridad. En las manos. Lo solté. No de inmediato, pero sin disculpas. Dentro del vehículo, se hizo un poco más claro, el sol se coló entre los edificios y se detuvo en su mandíbula, que no estaba perfectamente afeitada, pero tampoco descuidada. Así lucen quienes no apuran la afeitadora. ¿Vas otra vez de ronda? Preguntó, señalando mi bolso. Como siempre. 2 pisos, 3 timbres, 5, no hay nadie. Yo tengo un enchufe y un panel roto. Trabajamos cerca. Cuando el autobús volvió a sacudirse, él colocó su mano un poco más cerca de la mía, no me tocó, pero la línea ya no era tan nítida. No me aparté. La próxima es la mía, dije. Y la mía. Imagínate. Bajamos juntos. Las puertas se cerraron a nuestras espaldas,
y el sonido fue como cuando se cierran las tapas de cajas viejas, no del todo, con eco. Cerca había un kiosco, donde vendían periódicos que ya nadie compraba. Curioso, dijo él. Segundo día, y vamos en la misma dirección. La ciudad es pequeña. O la ruta es precisa. Caminamos unos metros en silencio. Luego doblé hacia un patio. Él se detuvo. Por cierto. Me giré. No temes tocar. Y tú, no temes que te toquen. Ambos callamos un segundo. Y eso bastó. Durante el día, trabajé en modo automático. Pero cuando almorcé, sentí que dejaba un poco de espacio a la izquierda, no a propósito. Simplemente, el espacio estaba. Al día siguiente, todo parecía haberse ralentizado un poco. El trabajo no disminuyó, solo cambió el ritmo, como cuando cambia la música a algo más lento, y tú aún no has parado, pero ya no quieres apresurarte. Salí al patio por unos minutos, para descansar, alargar el almuerzo. El tupper era el mismo de siempre. Tortilla, un poco de papas asadas. Fecha de vencimiento, media hora de tranquilidad, como mucho. Me senté en el umbral junto al almacén. Bajo los pies, concreto agrietado, arriba, un techo que casi no protegía, pero daba sombra. Se sentía acogedor, aunque sin un confort completo. En esos lugares siempre hay algo más verdadero que en los cafés con música. Abrí el tupper. Lento, como si no quisiera empezar. En ese momento, él se acercó. Sin palabras. En la mano, una vieja cacerola. Parecía haber sobrevivido 2 mudanzas y una guerra, pero aún conservaba el calor. ¿Tienes sitio? Preguntó. Tengo. Incluso te doy tenedor. Le tendí un tenedor de plástico. Él lo miró como si fuera algo casi ceremonial. Lo devolveré. No llevo la cuenta. Se sentó al lado, con la misma cautela con la que uno entra en una conversación que ya empezó antes de su llegada. La cacerola aún humeaba. Dentro, arroz y algo que parecía pollo, pero no pregunté. Era una comida no de menú, de lo que quedó, pero igual funcionaba. Lo encontré en el refrigerador. Sin etiquetas. Pero aún no mortal. ¿Tu refrigerador es un archivo? Es un campo de batalla. Pero hoy, victoria. Comimos en silencio. No llovía, pero el cielo seguía pesado, como si estuviera suspendido entre 2 decisiones. Probé un poco de su arroz. Él, un trozo de mi tortilla. Sin preguntar. A veces así se intercambia el calor, a través de la comida, no del contacto. Tu comida tiene sal. Y la tuya, paciencia. Sentí como mi nombre flotaba en la punta de la lengua. No porque quisiera decirlo, simplemente apareció una pausa donde cabía. Por cierto, soy Carla. Por si acaso. Rafael, asintió. Lo sé. Y ahora yo también. Secó la cuchara en el pantalón. No como un salvaje, simplemente como alguien que siempre tiene poco tiempo y aún menos servilletas. Me esperan los radiadores en la verde. Y yo, 2 enchufes y una columna que respira con dificultad. Podemos ir juntos hasta la esquina. Luego, cada uno a lo suyo. ¿Sin compromisos? Sin bromas, respondí. Terminamos el agua de una botella que saqué del bolso. Una sola botella para los 2. Él no dudó, simplemente la tomó, bebió, la cerró. Y la devolvió. Es bueno que no preguntes. ¿Y tú, que no expliques? Nos levantamos casi al mismo tiempo. Él tomó su cacerola, yo, mi tupper. Nos rozamos con los codos, por accidente. No nos apartamos. El viento sopló de lado, no frío, simplemente uno de esos que cambian la dirección. Y caminamos. No como quienes ya están juntos, ni como quienes aún están separados. Simplemente, al mismo ritmo. Al final de la semana, noté que Rafael parecía haber venido a una llamada en el edificio de al lado, la tubería volvía a gotear, el viejo cableado se había hecho notar tras la lluvia. Yo estaba cocinando sopa, de pie junto a la estufa, en calcetines, como siempre en casa. Afuera estaba gris, pero sin lluvia.
El silencio en el departamento se mantenía, como una cuerda tensa. Mamá, mira, dijo mi hija desde la ventana de su habitación. Tu plomero ha venido otra vez. Me sequé las manos con un trapo y me acerqué. Estaba ahí, como siempre, ligeramente encorvado, como si hablara con la propia tierra. Sostenía una llave, con la capucha de la chaqueta doblada hacia atrás. Cerca de él giraba un perro, mestizo, negro, con una oreja un poco doblada. Es Rafael. No es, mi plomero. Entonces, ¿de quién es? Trabaja aquí. Ella me miró con esa curiosidad que ya no es infantil, pero aún no es maliciosa. Esa mirada que lanza una pregunta directa. Parece un piloto. Ojalá lo fuera. Pero ni siquiera usa microondas. ¿Cómo así? No lo usa. Calienta todo en la estufa. Como tú, dijo, y se sentó en el alféizar. ¿Te gusta que no sea moderno? Guardé silencio un momento. El olor de la papa en la sopa se hizo más fuerte, empezó a extenderse de la cocina al pasillo. ¿Es tu novio? No. ¿Y amigo? Solo Rafael. Pero está seguido cerca. Y no le gritas. No todos los amigos son los que reciben gritos. ¿Y quiénes entonces? Sonreí, no respondí. Ella volvió a mirar por la ventana. Rafael justo se incorporaba, inspeccionaba la tubería, le mostraba algo al dueño con gestos. Desde fuera, parecía que no reparaba, sino que negociaba con algo viejo para que aguantara un poco más. No es como papá, dijo ella. No. No lo es. Ni como tú. También es cierto. Pero me cae bien. ¿Por qué? Porque no intenta ser simpático. Y calla, pero no de manera incómoda. Como nuestro gato. Me reí. No fuerte, solo un sonido breve, no de la garganta, sino del estómago. Recordé cómo Rafael callaba cuando comíamos de la misma cacerola, cuando tomaba café, incluso cuando lo agarré del hombro en el autobús, nunca callaba para evitar. Simplemente callaba porque podía. ¿Sabes? Le dije a mi hija. Hay personas que callan de tal forma que a su lado no dan ganas de hablar de más. Eso es bueno. Y hay quienes, aunque hablen, te dan ganas de irte. Eso también es verdad. Nos quedamos un rato más junto a la ventana. Él se alejaba del patio, el perro tras él. No miraron atrás. Pero igual dejé la mirada sobre ellos más tiempo del necesario. Volví a la cocina. La sopa hervía. Mi hija se puso a dibujar. No dije nada, pero dejé la luz encendida. No como señal. Solo, como una lucecita en la orilla. Que brille. Por si alguien pasa. Un día después de que mi hija preguntara si Rafael era mi novio, me desperté con una calma extraña. No era alegría ni decisión, solo ausencia de necesidad de justificarme. Ni ante mí, ni ante ella, ni ante él. Eso ocurre pocas veces, ese estado en el que no quieres alejarte ni acercarte. Solo hacer algo con las manos. Aún quedaba sopa en la cacerola. Sencilla, como todo últimamente, unos trozos de papa, algo de ganso, un poco de perejil. La pasé a un frasco, la envolví en un paño de lino, la metí en el bolso. Y salí. Sin cita. Sin insinuación. Afuera llovía de nuevo. No fuerte, no tormentoso, esa lluvia que cuelga pareja, terca. Si fuera un sonido, sería grave, sin modulaciones. La calle brillaba, los autos salpicaban los charcos con los espejos laterales. El patio estaba vacío. Entré por detrás, como siempre. El taller de Rafael estaba al fondo del patio técnico, pequeño, forrado de madera, con una puerta algo torcida y difícil de abrir. Cuando toqué, se abrió casi al instante. Pasa, dijo. Pero el techo hoy está más bajo que ayer. Adentro olía a madera. No a madera fresca, a esa ya cansada, húmeda. Como tabla vieja que aún mantiene su forma, pero recuerda todos los golpes. El aire estaba cálido, incluso más seco que afuera. Aunque el aserrín del suelo ya había absorbido algo de humedad. La silla bajo el impermeable estaba de lado,
frente a la estufa, la lámpara parpadeaba a medias. No había orden. Pero tampoco caos. Puse el frasco sobre la mesa. Él lo miró en silencio. Lo traje. Así, sin más. Así. Y sin más. Tomó el frasco, lo puso sobre el paño. Luego sacó un plato, una cuchara. Sin gestos, sin explicaciones. Como alguien que ya no espera, pero aún recuerda cómo es compartir. Sirvió la sopa, sin prisa. Nos sentamos, yo en un taburete, él en una caja envuelta en una correa. Comimos por turnos. La cuchara pasaba de mano en mano. No pensé que podría comer con alguien, después de tantos años de comer frente a la tele, a las noticias, al silencio. Pero aquí no había fondo. Solo movimientos lentos, olor a ganso y a polvo. ¿Sueles traer comida?, preguntó, sin mirarme. No. Es la primera vez. Para mí también. Dimos unos sorbos más. Él comía con atención, sin apuro. Yo también. No para terminar. Para estar. Entonces noté una mancha, pequeña, sobre su ceja derecha. Parecía aserrín, pero como si alguien lo hubiera frotado con el dedo. Saqué un pañuelo, me incliné y la limpié. Con cuidado. Lentamente. Él no se sobresaltó. No agradeció. Pero me miró, no mucho tiempo, no de abajo arriba, solo directo. La gente no suele tocar sin motivo, dijo. Porque esperan que el contacto cambie algo. Y a menudo temen que cambie. Me alegra que hayas venido, dijo mientras terminábamos. Pero no sé cómo agradecerte. Yo no lo traigo para que agradezcas. Solo, para que esté. Eso también es difícil. Pero mejor. Cuando me levanté, él no lo hizo. Y no me miró al salir. Pero sentí su mirada, no en la espalda, sino en el simple hecho de que yo estuviera en esa habitación. Afuera, la lluvia se había calmado un poco. El aire era denso, pero fresco. Inhalé. No profundamente, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de ir a ningún lado. Aunque seguía caminando. Después de aquella cena en el taller, pasaron varios días en silencio. Sin mensajes, sin nuevos gestos. La vida siguió. Inspecciones técnicas, departamentos, estufas, tareas escolares, listas de compras. Una rutina cualquiera, en la que uno parece inclinarse un poco hacia adelante, pero sin perder el equilibrio. Esa tarde estaba cocinando lentejas. Mi hija estaba sentada en el taburete, leyendo algo, balanceando el pie cubierto con un calcetín de lana. ¿Y pan?, preguntó. Me parece que no hay, respondí, mirando dentro de la panera. Se me olvidó comprar. Tomé el teléfono, no con intención, sino por reflejo. Escribí. Se me acabó el pan. Si estás cerca, pasa. Y justo al pulsar enviar, vi que el mensaje no fue a Rafael. Fue a mi suegra. Mi mano se quedó en el aire. Todo dentro de mí se tensó un instante, como el cuerpo antes de caer. Puse el teléfono boca abajo. No escribí después. No me disculpé. No hice chistes. Me quedé quieta. La rabia no vino de inmediato. Primero, una ola de vergüenza. Más profunda de lo habitual. Porque ella, era la madre de alguien que ya no estaba en mi vida. Y ese mensaje, tan doméstico, cargaba algo más, como si insinuara un regreso. O pidiera ayuda que no quería pedir. Ni de él, ni de ella. Y al mismo tiempo comprendí, no quería escribirle a ella. Quería escribirle a Rafael. Porque él es quien aparece en silencio. ¿Quién puede simplemente llegar con algo en las manos y no preguntar, ¿para qué? Quien ya tiene permiso interno en mi vida. Aunque nunca lo hayamos hablado. Tomé el teléfono otra vez. Abrí el chat correcto. Y escribí simplemente. ¿Traes pan? Dejé el teléfono. Sin expectativas. Hoy me quedo a dormir en casa de Emma, dijo mi hija, levantándose.
Su mamá no tiene problema. ¿Ahora? Ya te lo había dicho. Solo te lo recuerdo. Está bien. Pero escríbeme cuando llegues. Comió rápido, me abrazó, armó su mochila, salió. El departamento quedó en silencio. La tetera hervía sola. La lenteja quedó sin terminar. Recogí lentamente. Luego simplemente me senté en el taburete junto a la ventana. No lo esperaba a él, esperaba algo definido. 20 minutos después, sonó el timbre. Él estaba allí, con pan en las manos. Es el pan más común que conozco. No sabía cuál comes tú. Este sirve. Bien. Entró a la cocina, se quitó la chaqueta, sin preguntar. La colgó en el respaldo de una silla. No parecía que esperara nada. Solo estaba. ¿Tu hija no está? En casa de una amiga. Entonces, ¿hoy estás sola? Ya no del todo. Corté el pan. Calenté la sopa. Él se sentó a la mesa. Cenamos por segunda vez. Sin adornos. Sin plan. No vas a creerlo. Pero al principio envié el mensaje del pan a mi suegra. ¿En serio? Muy. Bueno, ahora ella sabe que hay alguien en tu vida. Al menos, pan. Ambos nos reímos. No fuerte. Un poco cansados. Pero de verdad. No preguntó. Y yo no ofrecí. Simplemente, cuando recogimos la mesa y la tetera aún silbaba, él no se levantó. No dijo, me voy. No insinuó nada. Se quedó sentado, con el hombro apoyado contra el respaldo de la silla, mirando el borde del mantel que colgaba apenas. Me di cuenta, él no mira a los ojos, pero tampoco se esconde. Como alguien dispuesto a quedarse, si se le permite, o a irse, si es necesario. Si quieres, puedes quedarte, dije. No sé si quiero. Pero no quiero irme. En eso había más sinceridad que en cualquier sí. Fui al baño, me cambié. Cuando volví, él estaba en el pasillo. No con inseguridad, pero tampoco con incomodidad. En sus ojos, algo completamente nuevo, como si supiéramos que venía, pero igual tocábamos el borde con cuidado. Tu cama es angosta, dijo. Todo aquí es angosto. ¿Te alcanza? No siempre. Pero esto, para dos, creo que sí. Nos acostamos en silencio. Dejamos la luz, la lámpara cálida en la esquina, casi naranja. Sentí que no me tocaba, aunque estaba cerca. Aún había una frontera de aire entre nosotros, que ya no era del miedo, pero aún un poco del pasado. Estaba boca arriba. Escuchaba su respiración. Era larga, tranquila, sin tensión. Pensé, el cuerpo, siempre sabe antes. Mis dedos se deslizaron solo sobre la cobija. Tocaron su muñeca. Él no respondió de inmediato. Pero no retiró la mano. Y no se sobresaltó. Su palma después se apoyó sobre la mía, sin presión. Como algo que ocurrió antes de que alguien lo dijera. Cuando nos besamos, no fue un paso. Fue una afirmación. Tranquila, tibia, lenta. No un intento, no un comienzo. Un gesto que ya vivía en el cuerpo, solo que callaba. Después, no hablamos. Ni cambiamos de posición. Nos quedamos juntos. Boca arriba. O hacia la pared. No lo recuerdo. Pero recuerdo con certeza, nadie tenía intención de huir. Por la noche me desperté varias veces. Escuchaba su respiración. La mía se volvía más profunda. Y volvía a dormirme. Sin heridas. Sin análisis. Por primera vez en mucho tiempo, solo en el cuerpo, que ya no necesitaba mantenerse recogido. Por la mañana desperté antes. En la cobija, la marca de su hombro. En la silla, su camiseta. Fui a la cocina, me puse una chaqueta. El aire aún tenía el olor de la sopa y del pan de ayer. Puse agua a hervir. Serví café. Sin azúcar. Como a él le gusta. Cuando el agua empezó a hervir, apareció en la puerta.
El pelo apenas peinado, la cobija aún en el brazo. Y el silencio alrededor, no incómodo, sino silencio de verdad. Como un fondo para algo bueno. ¿Eso es café? Yo ya estoy aquí. Agradezco haber despertado y no estar solo. Le pasé la taza. La tomó con ambas manos. Se sentó en el taburete, dio un sorbo. No sé qué es esto entre nosotros. Yo tampoco. Pero por ahora, no hace falta hacer nada con ello. No. Por ahora, solo café. Bebimos en silencio. Y no faltaba nada. Ni siquiera palabras. El siguiente sábado no vino. No había ningún acuerdo. Y aún así lo noté, había preparado café para 2. Abrí la heladera, pensé que no estaría mal tener algo más interesante que kéfir y queso. Encendí la hornalla. Y entonces recordé. Los sábados, su hijo. Solo por un día. Desde Buenos Aires. Lo dijo una noche, casi al pasar. Yo asentí, como si fuera un detalle menor. Pero esas palabras se clavaron en mi memoria como algo no del todo neutral. No doloroso, solo ajeno. No mío. Me ocupé de mis cosas, colgué la ropa, saqué la basura, revisé el correo. Mi hija aún dormía. Almorzamos un trozo de pizza del día anterior, y ella dijo que iría a lo de una amiga. ¿Te vas a quedar sola? Preguntó. Ya sabes, en eso soy profesional. Sonrió. Se fue. Limpié la cocina. Pensé en ocuparme de los papeles, pero no pude concentrarme. Deambulé de cuarto en cuarto, revisando si entraba corriente por la ventana, si goteaba el grifo. Y solo al atardecer me di cuenta de que estaba esperando. No de forma consciente. Simplemente, con cada hora el cuerpo se tensaba un poco más. Como antes de la lluvia. Pero no llovía. A las 8, golpe en la puerta. Regular. Familiar. Traía un frasco con sopa. Intercambio. Por la vez pasada. Bien. Tomé el frasco. Lo puse en la hornalla, sin encenderla. ¿Cómo fue el día? Corto. ¿Lo viste? Sí. Paseamos. Hablamos un poco. Luego tomó el autobús. Se sentó en el taburete, apoyó el brazo en la mesa. No hablé de ti, dijo. Asentí. Lo sabía. El silencio flotó unos segundos. No tenso, más bien seco. Como un trapo que lleva colgado sin usarse. Habría sido raro. No estamos acostumbrados a compartir esas cosas. Mi hijo y yo. ¿Y nosotros? Nosotros tampoco estamos definidos. Tomé un sorbo de té. Él también. Menta. Seca, un poco amarga. Sin azúcar. No es un reproche, Rafael. Pero en esos momentos, siento como si no existiera. No quería eso. Lo sé. Pero así fue. No quería confundirlo. ¿Y a mí? No respondió enseguida. Miró por la ventana. Afuera alguien pasaba con un perro. Luego dijo. Me cuesta unir partes distintas de mí. ¿Y yo soy una parte? Tú eres un lugar donde puedo respirar. No sabía cómo escuchar eso. Ni qué responder. Así que dije simplemente. Yo no soy otro mundo, Rafael. No aspiro a una firma en documentos. Solo soy otro lugar en la mesa. Me cuesta poner la mesa para 2. Pero te quedaste a dormir. Sí. El silencio volvió. Pero esta vez no era frío. Solo distancia que había que atravesar. No quiero irme ahora, dijo. Y yo no te pido que decidas nada. Solo quédate. Estoy. No fue una promesa. Pero más que costumbre. Se quedó una hora más. No comimos la sopa. Y no tocamos más el tema. Solo estuvimos. El té se enfrió. Pero yo me sentí en paz, aunque no del todo ilesa. Al día siguiente, no lo esperaba con certeza.
pero igual preparé té para 2 tazas. Puse otra taza sobre la mesa, de esas que guardo más cerca. No porque él fuera a venir, solo porque ya tenía esa costumbre. Como poner una segunda almohada, cuando no lo esperas, pero tampoco lo descartas. El domingo avanzaba despacio, como una sopa espesa. De esas donde la cuchara se sostiene sola. Escuchaba la radio, de vez en cuando cambiaba la emisora. Limpiaba el polvo de los estantes, emparejaba calcetines. Pequeñas cosas que sostenían el día con las manos. Y al mismo tiempo, no sostenían nada. Preparé arroz con verduras. Nada festivo, nada, para alguien, solo cálido. Serví 2 platos. Luego guardé uno. Luego lo volví a poner, como por estética. Como cuando crees que el orden habitual de las cosas da sensación de estabilidad. Pasadas las 8, apagué la hornalla. En el balcón había silencio. El aire ya no tenía el calor del día, pero aún no había enfriado del todo. Sobre los techos, las nubes se arrastraban lentamente, y parecía que la ciudad tampoco sabía si empezar o no la noche. El teléfono estaba en silencio. Ni mensajes, ni llamadas. Ni siquiera spam, el silencio era limpio, intacto. Revisé la señal. Todo estaba bien. Pero él no estaba. No era rabia. No era resentimiento. Solo, un desplazamiento. Como cuando estás sentada en un vagón que aún no arranca, pero el de enfrente empieza a moverse, y por un momento no sabes quién de ustedes realmente se movió. Apagué la luz de la cocina. Dejé solo la lámpara del pasillo. La habitación se sentía más grande de lo habitual. Me senté en el sofá. El libro estaba al lado, pero el texto no se leía. Las palabras resbalaban, sin dejar sentido. A las 11:18 llegó un audio. Al principio no quise escucharlo. Era tarde. Todo lo que pudiera decir ya parecía no tener peso. Pero lo puse. Hoy me sentí viejo. No cansado, vacío. No tenía nada que llevar. No quería que me vieras así. Me quedé en casa. Porque no pude darte nada. La voz era pareja. Pero no indiferente. En ella había algo de vergüenza. No por él, por haber huido. Por haber callado. Lo escuché 2 veces. Entonces tomé el teléfono. Pulsé, grabar. Rafael. Ya te he visto. Y me quedé. Estoy aquí. Incluso hoy. Lo envié. Puse el teléfono boca abajo. Y simplemente me quedé sentada, como quien ha decidido no cerrar la puerta, incluso si hoy nadie va a entrar. Un poco más de media hora después, sonó el timbre. El timbre habitual. Tranquilo. Sin apuro. Como siempre. Estaba en la puerta. Con la chaqueta de siempre. En las manos, pan. En una bolsa atada con un nudo. Ninguna frase en el rostro. Solo los ojos. Más profundos. Más silenciosos que de costumbre. Trajiste luz, dijo. No podía no venir. No respondí. Solo me hice a un lado. Él entró. Se quitó los zapatos. Puso el pan sobre la mesa. Se sentó en el borde del sofá. Nos sentamos en silencio. No le pregunté qué había pensado todo el día. No busqué pruebas. Solo estuve al lado. Y con cada minuto, se respiraba un poco más fácil en la habitación. No somos pareja. No tenemos un pasado en común, ni una foto juntos, ni un, como nos conocimos, o, cuando empezó todo. Ni siquiera tenemos un idioma común para nombrar lo que hay entre nosotros. Pero él viene. Los sábados, casi siempre. Sin aviso. Sin acuerdos. No porque tenga que hacerlo, sino porque ahora así sucede. Nunca sé con certeza cuándo. Pero siempre noto que, al llegar el final de la semana, compro 2 tipos de té, un poco más de pan, un poco más de queso o carne. Y abro las ventanas más de lo que lo hago entre semana. A veces trae queso. A veces, cosas sin sentido simbólico, un destornillador, una bombilla, algo para arreglar.
No como regalo. Como forma de estar en mi espacio. Y yo lo recibo no como gesto, sino como extensión de sus manos. Tiene una llave. Una vez se la dejé porque no podía volver a casa a tiempo, cuando mi hija dijo que el grifo de la cocina goteaba. Le dije, entra, la llave está en el cuadro eléctrico. Entró. Lo arregló. Y se llevó la llave consigo. Luego volvió. Pero no la devolvió. Y yo no pregunté. Desde entonces, la puerta ya no es una frontera. Es solo parte del camino. Él entra en silencio. Deja cosas sobre la mesa, a veces simplemente se sienta. No se gira, no pregunta, ¿te molesta? Porque ya hace tiempo que estamos dentro de la zona de lo habitual el uno para el otro. En el baño, su toalla. En el cajón de la cocina, su vieja cuchara. En la alacena, el café que le gusta. Yo no lo tomo, pero lo tengo. No vivimos juntos. Y no lo planeamos. No sé dónde está los miércoles por la noche. Él no pregunta con quién estuve el martes. No tenemos acuerdos. Pero hay un sistema corporal que ya se acostumbró, a veces, estar de a dos. Callamos sin incomodidad. A veces podemos pasar toda la tarde sin decir una sola frase. Solo de vez en cuando, intercambiar miradas breves o frases como: parece que el agua hierve. Ya la quité. No es frialdad. Es forma. Una que no quema, pero tampoco se hunde en lo tibio. Cuando se queda a dormir, no le doy significado. Simplemente dormimos. A veces cerca. A veces, separados. Pero incluso cuando está del otro lado de la cama, sé, no ha huido. A veces me despierto sola. Pero en el aire aún queda su olor. Y en la hornalla, la pava tibia y 2 tazas. No tiene su propio cajón. Pero sus cosas ya no parecen ajenas. Cuando se va, no se lleva nada. Y no deja nada a propósito. Solo hay cosas que vuelven con él. Sin instrucciones. Sin listas. No sé cómo llamarlo. Quizás sea amor. Pero no romántico, no narrativo. Sino estructural, el que se inscribe en el movimiento de las manos, en la temperatura de la cocina, en la profundidad del silencio que ya no asusta. No es una historia con clímax. Ni con epílogo. Es vida que continúa cuando se detienen las preguntas. Cuando él preguntó: ¿nosotros qué somos? Yo dije: somos los que no se esconden. Él asintió. Suena bien. Y siguió en silencio. Ahora sé que estar con alguien no es contar los días, ni esperar palabras, ni fijar un estado. Es simplemente tener a quien pasarle una toalla. Y saber que por la mañana alguien encenderá la pava. Incluso si solo dice 2 palabras. A veces eso basta para no sentirte sola. Ni siquiera en el silencio. Ni siquiera sin nombre. Ahora ya sé que estar con alguien no se trata de declarar, reclamar ni definir. Es algo más simple. Y más difícil. Es cuando alguien puede entrar sin tocar. Y vos no necesitas explicarle dónde está todo. Es cuando 2 cucharas quedan en el fregadero. No porque alguien las dejó, sino porque alguien volvió. Es cuando no hay ni promesa, ni duda. Solo una costumbre que no aprieta, pero tampoco se suelta del todo. Es cuando no se cuenta el tiempo. Pero se nota que la cama ya no se siente del todo vacía los martes. Incluso si no hay nadie. Es cuando él dice: se terminó el arroz. Y vos ya sabías que iba a decir eso. Porque lo viste mirar el paquete. Y no dijo nada. Pero lo pensó en tu presencia. Es cuando se apagan las luces. Pero la del pasillo queda encendida. Porque quizás él venga más tarde. O quizás no. Pero igual, que haya luz. Es cuando sabes. Él tiene sus propias paredes. Y vos, las tuyas. Y no hace falta derrumbarlas para estar cerca. Solo basta saber por qué están ahí. Y cuando no son necesarias. Es cuando él no toca tu cintura como una afirmación. Sino como quien pasa por un lugar familiar. Donde no hay posesión.
Solo permiso. Es cuando vos dejas de buscar señales. Y él deja de temer quedarse dormido. Es cuando el silencio no necesita ser rellenado. Y las frases no necesitan punto final. Es cuando el cuerpo se relaja. No porque haya garantías, sino porque ya no hace falta defenderse. Es cuando la soledad no desaparece, pero se hace más amable. Es cuando nadie más sabe que están juntos. Pero vos lo sabés por cómo preparás el té. Y él, por cómo se saca los zapatos sin hacer ruido. Es cuando no hay historia para contar. Solo una realidad que se construye entre dos. Sin testigos. Es cuando podés seguir con tu vida como antes. Pero ya no querés exactamente lo de antes. Porque hay alguien que deja el pan sobre la mesa, sin preguntar si vas a cenar juntos. Pero igual se queda. Y eso, a veces, es lo más completo de estar juntos.